Pues bien, hermanos, vamos a en esta noche a abrir nuestras Biblias para iniciar nuestro mensaje de esta tarde, agradeciendo a nuestro Dios por darnos la oportunidad, el privilegio de poder una vez más congregarnos como iglesia en este día del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 2 al 4 y luego también buscaremos el Evangelio de Juan, capítulo 16, y estaremos buscando el versículo 33. Esos son los dos pasajes que vamos a estar considerando en esta tarde, hermanos. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo, como mencioné, versículos 2, 3 y 4 del capítulo 1 de Santiago. Dice así la escritura, hermanos, en esta noche. Voy a leer en alta voz. Ustedes síganme ahí con su vista, por favor. Versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones o pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Ahora busquemos, hermanos, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y busquemos el capítulo número 16. Juan, capítulo 16, y busquemos el versículo 33. El último versículo. Ahí donde nos dice de la siguiente manera, hermanos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo. Santiago nos dice muy claramente que como cristianos, mientras que estemos en este mundo, estaremos expuestos a pasar por diferentes pruebas en nuestra vida. Algunas de ellas serán difíciles, pero el Señor dice, hermanos, en su versículo que acabamos de leer, hermanos, el Señor nos da la garantía de que aunque pasemos por las aflicciones y por muy grandes que sean, dice el Señor, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Las aflicciones del mundo, que el mundo nos ofrezca, hermanos, no deben ser tan grandes que nos destruyan. Por el contrario, las aflicciones que tengamos en esta vida, en lugar de destruirnos, nos fortalecerán más en el Señor. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra esta noche. Padre Dios, damos gracias nuevamente por este privilegio de poder estar ante tu presencia y poder estar frente a tu palabra, Señor. Padre, gracias por lo que hemos leído en esta noche. Pedimos que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos tu santa palabra. Y en lo personal te ruego, Señor, que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. El tema que estaremos tratando esta noche, hermanos, ya que hablamos acerca de las pruebas, las aflicciones que vendrán a nuestra vida, hermanos, vamos a estar tratando el tema, el sentir de Dios sobre nuestras dificultades. ¿Cuál es el sentir del Señor, hermanos, cuando estamos en algunas dificultades, en algunos problemas en nuestra vida? ¿Qué es el sentir de nuestro Dios? Porque aparentemente o a veces quizás lleguemos a pensar que cuando estemos pasando por algunas dificultades, tal vez lleguemos a pensar, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros, o como que a Dios no le interesa nuestra situación. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo allá por el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, cuando él hace mención acerca de el aguijón que él tenía en su carne. Había algo que le molestaba, algo que le dañaba, que le estaba causando dolor. Era algo que él sencillamente quería que Dios se lo quitara. Y la Biblia dice que él rogó al Padre para que se quitase. Dice, y le he pedido 3 veces que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios tiene un propósito con las aflicciones.
Dios tiene un propósito con las pruebas. Hay un propósito para nuestras vidas y es de lo que nosotros debemos o queremos en esta noche, hermanos, comprender. Comprender qué es lo que Dios trae detrás de las pruebas a nuestra vida. Yo no sé por cuál prueba esté pasando usted, pero estoy seguro que todos nosotros los que estamos aquí estemos pasando por algunas pruebas. Algunos están pasando por pruebas económicas, otros están pasando por algunas pruebas, dificultades, hermanos, quizás personales, problemas familiares. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, a Dios le interesa. Y Dios quiere que aprendamos algo de ello, hermanos. El pasaje que acabamos de leer en Santiago capítulo 1, hermanos, quiero que regresemos ahí de nuevo porque vamos a estar hablando de lo que dice Santiago. Quisimos leer Juan 16:33 para darnos cuenta, hermanos, de la importancia que Dios nos dejó una promesa de que Él estaría con nosotros, de que Él estaría, hermanos, para ayudarnos en medio de las pruebas. Pero vamos a analizar acá lo que dice Santiago capítulo 1, hermanos. El pasaje que estamos leyendo hoy parece ser una exigencia imposible. Parece como si Dios nos estuviera pidiendo un imposible. Hermanos, la verdad, ¿cómo es posible que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por las aflicciones? ¿Cómo es que podemos pasar nosotros las aflicciones con sumo gozo? Pregunto, ¿cómo lo podemos hacer? La respuesta nos la da la palabra de Dios, la Biblia. Y es de lo que quiero que tratemos en esta noche, hermanos. Vamos a hacer posible de prestarle atención. Quiero que le preste atención porque esto es algo importante. Si usted no le presta atención a esto, usted se lo va a perder. Porque esto nos ayudará cuando estemos pasando por en medio de nuestras dificultades, nuestras pruebas en nuestra vida. Hay tres cosas que quiero que analicemos en este capítulo 1 de Santiago, hermanos. El versículo 2, el 3 y el 4 nos explican unos detalles muy importantes acerca de cuál es el sentir de Dios sobre nuestras dificultades. A Dios le interesa y Dios tiene un sentir en cuanto a eso. ¿Cuáles son los planes de Dios en cuanto a nuestras dificultades que estemos pasando en la vida? Primeramente el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. La palabra tentación es una palabra antigua que se usa para referirse a las pruebas. En la antigua versión usa la palabra tentación y está hablando de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios, hermanos, cuál es el sentir de Dios en cuanto a esto? Que aceptemos con sumo gozo las pruebas que Él permite en nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a aceptar las cosas. Muy a menudo somos muy dados a preguntar y a cuestionar a Dios. ¿Será que a Dios no le importa? ¿Será que a Dios no le interesa lo que me está pasando? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y algunas veces vemos que hay otras personas que aun cuando se portan mal les va mejor que algunos de nosotros. Y nos cuestionamos y hacemos la pregunta: ¿por qué a mí me va como me está yendo? ¿Por qué me suceden las cosas a mí? Y Dios quiere que entendamos que Él tiene un propósito con la prueba que nos está viniendo, hermanos. Y Él quiere que nosotros aprendamos a gozarnos, que lo aceptemos con sumo gozo, que nos alegremos de que estas cosas están pasando. ¿Sabe usted por qué? Cuando usted pasa por una prueba, hermanos, es que Dios está interesado en que usted y yo podamos entender y comprender el gran amor de Dios. Él tiene una enseñanza para nosotros. En cada prueba Dios nos está enseñando algo. Cuando pasemos por alguna situación, alguna aflicción en nuestra vida, hagámonos la pregunta inmediata: ¿qué Dios me está enseñando con esto? Y busquemos. No solamente quedémonos con la pregunta, pero busquemos, indaguemos qué es la razón por qué Dios permitió lo que me pasó. ¿Cuál es la enseñanza que Dios me está dando? Dios tiene un plan y Él tiene un propósito y necesitamos, hermanos, comprender lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso dice el texto: hermanos míos, tened por sumo gozo, alégrense cuando cayeren en las diversas tentaciones o pruebas en su vida. Quiero que veamos algunos versículos esta noche. Les voy a invitar a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, por favor.
Vamos al Evangelio según San Mateo y busquemos el capítulo número 5. Y ahora busquemos el versículo número 11. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense, dice aquí el versículo, bienaventurados, felices cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. El verso 12, gozaos y alegraos. No parece ser motivo de gozo, pero dice el Señor que debemos de alegrarnos, gozarnos y alegrarnos. Gozaos y alegraos porque vuestra merced, vuestro galardón es grande en los cielos. Dios promete bendición, hermanos, cuando nosotros somos capaces de alegrarnos con sumo gozo, como dijo Santiago, hermanos, cuando cayéremos en diferentes tentaciones o pruebas. Por eso dice el Señor aquí, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que no nos está ocurriendo algo que no haya sucedido ya en la vida de los demás. Es la razón por qué tenemos que leer la Biblia, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios para darnos por enterados lo que sucedió en el pasado con otros hermanos, con otros cristianos, con los profetas, con los apóstoles, con los discípulos al principio, hermanos. Hay otro versículo que quisiera que leyésemos en esta tarde también. Está en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo número 5. Hechos, capítulo 5, hermanos, el versículo 40. Dice el versículo aquí, y convinieron con él, con Gamaliel, en lo que les había advertido, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, los tenían detenidos, y dice el versículo, y llamando a los apóstoles, después de azotados, los llamaron y los azotaron, y luego dice, los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y luego los soltaron. ¿Ve usted las cosas que sucedieron, hermanos? ¿Qué hicieron con ellos? Primero los detuvieron, y luego después los azotaron, y luego los amenazaron, y luego después ya los dejaron ir, los soltaron. Ahora bien, ¿qué pasó con los discípulos? El versículo 41 dice, y ellos, los discípulos, partieron de delante del concilio. ¿Cómo iban los discípulos, hermanos? Gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesucristo. Ellos iban gozosos de padecer. Gracias a Dios, hermanos, porque estos hombres entendieron, hermanos, que Dios simplemente les estaba dando el privilegio de aprender y de crecer en medio de las pruebas por las que estaban pasando, hermanos. Es un privilegio. Qué bueno es cuando uno entiende eso, entonces uno se alegra. Gracias a Dios por las dificultades, gracias a Dios por los problemas, gracias a Dios por las necesidades, por lo que me esté sucediendo. Gracias a Dios. Dios tiene un plan, Dios me está enseñando algo. Así que aprendamos, hermanos, a gozarnos, aceptando con gozo las pruebas que Dios permite en nuestra vida. En la carta a los Hebreos capítulo 10, por favor. En Hebreos capítulo 10, vaya ahí por favor. Mire usted lo que dice acá la palabra del Señor, versículo número 34. Capítulo 10, versículo 34. Dice, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien le ha robado algo? ¿Alguien una vez se metió a su casa y le robaron, hermanos? Cuando le robaron y ustedes se dieron cuenta que les habían robado algo, ¿qué fue el sentir de ustedes? Dijeron, gloria a Dios, qué bendición. Me hacía falta que alguien entrara a mi casa y la saqueara. ¿Cuál fue la reacción? ¿Verdad que no hacemos eso? Nuestra carne no hace eso, hermanos. No, una gente normal no hace eso. La gente normal no se alegra porque le robaron. Amén.
Solamente la gente anormal, como nosotros los cristianos. Amén. Somos raros. Dios cambió nuestra vida y nos convirtió en gente rara en este mundo. Cuando nos roban las cosas, le podemos decir: gracias, Señor. Tú sabías por qué. A lo mejor a esa otra persona le hacía más falta lo que yo tenía. Alguien dijo una ocasión: si tienes un vestido, especialmente ustedes las hermanas, si tienes un vestido que tienes como un año que no te lo pones, no lo necesitas. Dáselo a alguien más. Alguien más lo necesita. Si tienes un par de zapatos que hace como un año que no te los pones, no los necesitas. Dáselos a alguien más. Amén. Por eso que cuando alguien viene y se lleva las cosas, dele gracias a Dios. Le está vaciando la casa. Amén. Le está ayudando a deshacerse de las cosas. Pero no, mire lo que dice el texto, hermanos. Y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Y luego dice más: conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. En otras palabras, los cristianos, hermanos, que logran aceptar con gozo las aflicciones y las pruebas en su vida, son personas que se han enterado, se han dado cuenta, están convencidos que lo que tienen en el cielo, lo que Cristo fue a preparar, vale mucho más que lo que tenemos aquí en la tierra. Lo de aquí es pasajero. Pablo le dijo a los colosenses allá por el capítulo 3 que nosotros deberíamos poner nuestra mirada en el cielo, en los cielos, donde está Cristo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Porque aquello sí vale la pena. Quiten la mirada de las cosas de la tierra y comiencen a ver las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo. Hay otro versículo, hermanos, en la primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro. Vamos a buscar esa otra cita. Capítulo 1, versículo número 6. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro, hermanos. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o pruebas si es necesario. El Señor, hermanos, nos está dando el privilegio, la oportunidad de poder, hermanos, pasar por las pruebas para crecer. Acuérdense que las pruebas son para hacernos crecer, para madurar en el Señor, hermanos. Así que gracias a Dios. Por eso dice el texto que acabamos de leer en primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, nos estamos alegrando por tal situación, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas, y eso sí es necesario. En el capítulo 4 de esta misma carta, por favor, el versículo 13, mira lo que dice acá también el apóstol Pedro. Capítulo 4, versículo número 13. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Versículo 14, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. El 16, hermanos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Antes glorifique a Dios en esta parte. Cuando esté siendo afligido, hermanos, cuando esté pasando por alguna situación difícil como cristiano, no se avergüenza, sino más bien gócese y glorifique el nombre de Dios. Entonces la primera cosa, hermanos, en cuanto al sentir de Dios sobre nuestras dificultades, es que aceptemos con sumo gozo las pruebas de nuestra vida. Número 2, hermanos, volvemos a la carta de Santiago, capítulo 1. Regresemos ahí, por favor. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La segunda cosa, hermano, que podemos decir del sentir de Dios sobre nuestras dificultades es que Él espera, hermanos, que nosotros sepamos que nuestra fe está siendo probada. Dios está probando nuestra fe.
Y nosotros debemos enterarnos que Dios está probándonos cuando estamos pasando por las diferentes situaciones de nuestra vida, nuestras aflicciones, hermanos. Él está probándonos. Las aflicciones simplemente son una prueba. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está probando nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada. ¿Cómo vamos a crecer en la fe si la fe no ha sido probada? Necesitamos la prueba de nuestra fe. Miren lo que dice Pablo a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Vamos ahí para buscar ese texto rápidamente, hermanos. Romanos capítulo número 5. Busca el versículo número 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago dijo que la prueba de nuestra fe producía paciencia. Necesitamos ser probados en nuestra fe, hermanos. Y Pablo le dice a los romanos que nosotros debemos saber, hermanos, que nuestra fe, que nuestras tribulaciones producen paciencia. Son necesarias en nuestra vida. Necesitamos que pasemos por algo como esto. Muchas veces lo he mencionado aquí, hermanos. Muchas veces lo he dicho, lo he repetido tantísimas veces. Gracias a Dios por los problemas de la vida. Porque nuestras dificultades, nuestros problemas nos acercan a Dios. La gente, hermanos, que está pasando por más necesidad es la gente que está más cerca de Dios. Una ocasión les dije también, hermanos, cuando usted esté pidiendo oración por alguna enfermedad que usted tenga, pídale a un enfermo. Pídale a un enfermo que ore por usted. Porque no hay persona que mejor lo entienda y sepa de lo que se trata cuando se trata de pedirle a Dios por la salud de alguien que uno que está enfermo. Pablo no fue sanado del aguijón que estaba en su carne. Pero cómo oraba por los demás. Mucha otra gente fue sana por la oración de Pablo. Si hay alguien que entiende nuestra situación, son aquellos que están pasando por la misma situación que nosotros. Gracias a Dios por la prueba de nuestra fe. Porque ahora nosotros tenemos una arma, por así decirlo, cómo ayudar a los demás, cómo defender a los demás. Tenemos el escudo de la fe. Hay otro versículo que quisiera que leyésemos aquí, hermanos, nada más de comparación. Allá por el libro de Job, en el Antiguo Testamento, vayamos y veamos, hermanos, capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Después que Job había perdido todo, perdió todos sus bienes, perdió todo su hacienda, su dinero, todas sus riquezas, perdió todos sus hijos. El versículo 20 dice, entonces Job se levantó, una vez que se dio cuenta que lo había perdido todo, y rasgó su manto, trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra, ¿qué dice que hizo? Adoró. Su fe estaba siendo probada. Él entendió que Dios estaba probando su fe. El versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué importantes palabras del hombre de la historia. Qué bueno que nosotros recordemos semejantes palabras, porque las dijo alguien que lo perdió todo, hermanos. Lo perdió todo. En todo esto, versículo 22, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le reclamó a Dios, ni le echó la culpa a Dios. Pues ¿dónde estaba, Señor, cuando más te necesité? No le reclamó. Él simplemente lo aceptó. Mi fe está siendo probada. En el capítulo 2 de este mismo libro, el versículo 7, mira lo que dice acá. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. No le bastó con quitarle todos sus recursos, todos sus bienes y todos sus hijos, sino que ahora estaba quitándole su salud. Amén. Y tomaba una
teja para rascarse con ella, Job, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y díjole entonces su mujer, mire lo que le dijo su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Este texto en la versión del 60 cambiaron la palabra bendice por maldice. Y este problema se lo vamos a dejar a los teólogos para que lo descifren, si lo quieren descifrar. Amén. Pero mi Biblia dice que la esposa de Job le dijo, su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? ¿Aún todavía tú sigues confiando en Dios después de que nos quitó todo? Regularmente, hermanos, hay tantas mujeres de fe, grandes mujeres de fe, pero son raras. Son contadas las mujeres que tienen tanta fe en Dios. Siempre hay una parte de la mujer más débil. Cuando hablamos del sexo débil, hermanos, más bien deberíamos de pensar de la fe, porque muchas mujeres tienen el problema de tener poca fe. Poca fe. Yo recuerdo a un hermano que decía, un americano, que decía: mi mujer, dinero, contenta; no dinero, no contenta. Eso quiere decir que le faltaba la fe. Amén. Se trastabillaba todita cuando no había con qué. Mientras hay todos los recursos, pues todo está bien. Pero cuando nos faltan los recursos, ahí es donde se echa de ver qué tanta fe tenemos en el Señor, cuánta confianza tenemos en Dios. Amén, hermanos. La mujer de Job le dijo: ¿aún tú sigues confiando en Dios? ¿Sigues reteniendo tu simplicidad? Pues ya mejor muérete. Muérete. ¿Y qué fue lo que le respondió Job? Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios. Nos gozamos cuando Dios nos bendice. ¿Y el mal no lo recibiremos? Y termina diciendo el texto: en todo esto no pecó Job con sus labios. No pronunció ni una sola palabra de queja. No renegó de Dios. Él sabía que Dios estaba probando su fe. Al final del libro encontramos que Dios le restauró todo. Le dio todo lo que tenía al doble. Le dio otros hijos, otros 10 hijos más. Qué bendición, hermanos. Cuando confiamos en Dios, Dios se encarga de que las cosas sucedan, hermanos. Entonces, ¿cuál es el sentir de Dios, hermanos, en cuanto a nuestras dificultades? Es que Dios quiere que sepamos que está siendo probada nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada. Gracias a Dios por las pruebas en nuestra vida, porque nuestra fe se va aumentando más en el Señor. Y tercero, hermanos, volvemos una vez más a la carta de Santiago. Vayamos por favor ahí y vamos a concluir con este mensaje, hermanos. Capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. ¿Cuál es el sentir de Dios sobre nuestras dificultades? Número 3, que seamos completamente maduros. Dios está queriendo madurarnos, hermanos. Los niños actúan y hacen las cosas que hacen porque son niños. A veces hacen berrinches porque son niños. Pero va pasando el tiempo. Van llegando los años donde el niño va madurando. Ya se da cuenta que eso no se hace, que eso no es así. Va madurando. Dios quiere madurarnos, hermanos. Y a veces Él va a dejar que pasemos por algunas dificultades en nuestra vida para madurar nuestra vida en Cristo, para que maduremos en el Señor Jesús. Tengamos un completo crecimiento en el Señor. El texto nuevamente dice: mas tenga la paciencia perfecta su obra. Que la obra esté perfecta, hermanos. El trabajo esté realizado plenamente.
Y luego dice más, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfecto aquí habla de madurez. Dios quiere que seamos tan maduros que nada nos tambalee. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, quiero nada más advertirte, quiero avisarte que el diablo ha venido a pedirme permiso para zarandearte? Y vaya que lo zarandeó, hermanos. La Biblia dice que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Lo zarandeó feo, hermanos. Y muchos cristianos, hermanos, ni cuenta se dan, pero el diablo está zarandeando sus vidas. Los está meneando de un lado a otro. Es como cuando hay una tormenta y hay suficiente aires fuertes que son capaces de sacar de raíz a los árboles. Es lo que hace el diablo, hermanos. Y Dios quiere que estemos maduros, fuertes, firmes. La Biblia dice que como un roble, como un cedro, bien arraigados, bien cimentados de tal manera, hermanos, que no haya ningún viento de doctrina que nos mueva de nuestro creer en el Señor. En Efesios capítulo 4, vaya ahí por favor. Vamos a concluir, hermanos, esta noche. Les digo esto para que ya más o menos se vayan desestresando. Capítulo 4. Mira el versículo número 13, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Él está permitiendo las pruebas en nuestra vida porque Él quiere que nosotros alcancemos un nivel, el nivel del Señor Jesucristo. Nuestro blanco hacia donde apuntamos es el Señor Jesús. Nuestra regla de fe es el Señor Jesucristo. El ejemplo a seguir sigue siendo el Señor Jesús. Así que nosotros, hermanos, cuando seamos pasados por diferentes dificultades, debemos de entender que el Señor está queriendo madurar nuestras vidas, que crezcamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 19, por favor. Mateo 19. Busque ahí, por favor, ese capítulo y luego busque el versículo 21. Mateo 19, 21. Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Una persona madura es aquella que ha entendido que lo material, todo lo que hayamos obtenido aquí en la tierra, hermanos, es pasajero. Y si Dios nos dio bienes materiales, nos los dio con un propósito. Los niños pelean por las cosas, se adueñan de las cosas. Y algunos niños, hermanos, hasta se llevan las cosas que no son suyas, porque son niños. Algunos padres se meten en problemas por causa de los niños, porque no han entendido que son niños. Actúan de la forma que lo hacen porque son niños. Pero cuando ya crecen, hermanos, esas cosas ya dejaron de suceder. Ya los niños dejaron de ser niños y por lo tanto ahora actúan de una manera distinta. Pablo le dijo a los corintios, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora ya soy un hombre maduro, un hombre adulto, ahora tengo unos mejores pensamientos. Pienso diferente. Amén. Cuando somos niños en Cristo, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, lo queremos para nosotros. Pero cuando crecemos en el Señor, ahora abrimos nuestro corazón y queremos compartir las cosas. Por eso dijo el Señor, si quieres ser perfecto, quieres madurar, quieres crecer, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Comparte lo que tienes con los demás. Ayuda a los otros. Ayuda a la obra de Dios. Y cuando hagas eso, entonces vas a entender
que vas a tener tesoro en el cielo. Definitivamente no lo vas a echar a perder. Si se lo das a alguien en la obra de Dios, si se lo das a la obra de Dios, no lo vas a perder. Por el contrario, vas a tener un tesoro acumulativo allá en el cielo. Y luego, una vez que hayas logrado hacer eso, dice el Señor, y ven y sígueme. Una persona adulta es la persona que sigue al Señor. He visto a través de los años, hermanos, lamentablemente he visto muchas personas que por un tiempo andan en la iglesia y por otro tiempo se desaparecen. Por un tiempo buscan las cosas de Dios y otro tiempo andan allá en el mundo. ¿Por qué razón? Porque son personas, primeramente, no son salvos. Una persona salva busca a Dios todo el tiempo. Y si por alguna razón se desvía, inmediatamente regresa. Porque el Espíritu de Dios le redarguye de todo pecado. Necesitamos madurar en el Señor para permanecer en Cristo. Una vez que nosotros hayamos crecido en el Señor, ahora sí vamos a decir como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted y de mí? Él tiene un plan para nosotros, pero tenemos que aprender primeramente que Dios quiere que pasemos por algunos sufrimientos en nuestra vida, algunas dificultades en nuestra vida, simplemente para que aprendamos que nosotros necesitamos, hermanos, crecer en Cristo. Por último, hermanos, quiero terminar leyendo el versículo inicial en Juan capítulo número 16. Terminamos ahí, por favor. Juan capítulo número 16, el versículo 33 que leímos al principio. Quiero que nos vayamos con este pensamiento. Cuando estemos pasando por diversas dificultades, pruebas en nuestra vida, quiero que nos vayamos con este pensamiento del Señor Jesús, quien dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les estoy compartiendo el mensaje, dice el Señor, para que ustedes tengan paz. No estén preocupados, no estén angustiados, no estén ansiosos por lo que está sucediendo. En el mundo tendréis aflicción. Una manera de decirnos que la vida cristiana no iba a ser sencilla, que la vida cristiana no iba a ser fácil. Hermano, la verdad que no es fácil de ninguna manera. Entonces la vida en sí trae sus dificultades. Cual más, cual menos, hemos pasado por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Por eso dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Esto es lo que quisiera que en esta noche nos lleváramos en el corazón. Las luchas y las pruebas por las que Dios permita que pasemos, hermanos, no son más grandes que Dios. Dios es más grande que mis pruebas. Dios es más grande que mis luchas, que mis dificultades. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir el consejo del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor que hiciera? Confiar. Hay que confiar en Él. Si confiamos en Dios, hermanos, Él se encargará del resto, de las demás cosas. Dios sabe, hermanos, cómo resolverá nuestras dificultades, nuestros problemas. Tal vez Dios nunca quite los problemas de nuestra vida, pero nos dará lo que nos hará falta para cruzarlos. A Pablo le dijo: bástate mi gracia. Tu dolor, tu enfermedad, tu aguijón estará ahí, se quedará contigo, se irá contigo a la muerte, mas en ningún momento te dejaré solo. Bástate mi gracia. Yo estaré contigo para ayudarte. Dios desea, hermanos, que nosotros entendamos este principio de la santa palabra de Dios. Confiar en Dios es nuestro deber. Las pruebas van a llegar, usted no tiene que buscarlas. Las pruebas van a llegar a su vida, y cuando éstas lleguen, simplemente el Señor dice: confíen, yo ya vencí al mundo. Las pruebas que el mundo le ofrezca, Dios dice: yo ya vencí las pruebas. Y todo lo que hay que hacer, simple y sencillamente, me voy a poner en sus manos y voy a confiar en Él. Confiemos en nuestro Dios, hermanos, que Él tendrá su manera de cómo sacarnos adelante, para que no tengamos nosotros que sucumbir en la desesperación, en la ansiedad, en la amargura de nuestros corazones, sino por el contrario, tendremos sumo gozo, como dijo Santiago. Nos alegraremos
y nos gozaremos en Él. Así que confiemos en nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración y terminamos esta noche. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad. Estamos ante tu presencia y reconocemos, Señor, que tu palabra que ha sido compartida en esta tarde, Señor, eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Gracias por quienes estuvimos esta noche aquí. Ruego, Padre, por aquellos que no pudieron estar entre nosotros. Sigue hablando a los corazones. Padre Santo, que las razones que cada uno tengan, Señor, las traten contigo. Y que tú trates con ellos, Padre, porque tú eres, Señor, quien trae, Señor, a cada uno la bendición o el que quita las bendiciones. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Pido para que en esta noche, Señor, al volver a casa vayamos con el gozo en el corazón de haber hecho lo que tú quisiste que hiciéramos esta tarde, de haber estado en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe y confianza en ti, porque solamente tú, Señor, nos puedes sacar adelante en medio de nuestras dificultades y nuestras circunstancias difíciles. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, una vez más. Rogamos por aquellos que en otras partes nos ven y que escuchan el mensaje, Señor. Tú conoces sus vidas y las necesidades que cada uno tenga, por lo que los ponemos también en tus manos para que ellos también busquen de aferrarse en la confianza de que tú estás allá donde ellos se encuentran. Mi Dios, gracias por todo. Llévanos con bien a nuestras casas. Protégenos de cualquier percance, Señor. Y en esta noche danos un buen sueño para poder descansar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.